permanentemente con los organismos electorales para garantizar recursos asegurados, neutralidad absoluta y pleno respeto a la voluntad ciudadana. El país necesita un proceso electoral que devuelva la confianza y cierre esta etapa de incertidumbre política. Hemos dispuesto, además, la respuesta nacional frente a la emergencia por el fenómeno del Niño. Nuestra prioridad son las familias y los territorios de todo el país. El día de hoy hemos tenido un Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros, donde este ha sido el principal punto de agenda. Y el día de mañana, el señor Presidente de la República, con varios ministros, nos estamos trasladando primeramente a la ciudad de Arequipa y algunas zonas aledañas donde ha habido mayor impacto de la emergencia. Y posteriormente vamos a reunirnos también en el COEN y generar seguro algunas actividades con gobernadores regionales y alcaldes para asegurar una intervención rápida a cada zona afectada, que además ya empezó. Desde el inicio de la semana, desde el día lunes, los distintos ministerios ya han desplegado acciones no solo en Arequipa, sino también en el norte del país y en Ica. Pero estamos continuando esa como primera acción de gobierno como prioridad, con el despliegue no solo de los funcionarios, sino sobre todo de equipos, maquinaria y apoyo logístico donde sea necesario. La orientación económica de este gobierno se va a mantener firme y sin alteraciones. Este Consejo de Ministros va a actuar con señales claras de estabilidad, responsabilidad fiscal y respeto a las reglas que generan confianza. Además, como otro objetivo prioritario de esta gestión, fortaleceremos la seguridad ciudadana articulando los esfuerzos más efusivamente entre el Ejecutivo, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, priorizando la inteligencia y la estrategia y la capacidad operativa frente al crimen. Como mencioné en nuestro primer Consejo de Ministros, hemos funcionado con esta agenda que voy a describir rápidamente. Declarar el estado de emergencia en varios distritos y provincias de Arequipa, también en el distrito de Ocucaje, en Ica, debido a los daños ocasionados ya por las intensas lluvias. Y estas declaratorias de emergencia gatillan una serie de beneficios para las zonas que están siendo, digamos, incluidas, ¿no? Además, también se ha aprobado la prórroga del estado de emergencia en distritos y provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto en Moquegua ante el peligro inminente por contaminación del agua. También se ha aprobado el estado de emergencia en distritos de los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, frente al riesgo generado por intensas precipitaciones. Finalmente, hemos aprobado también declarar el estado de emergencia en el distrito de Independencia, la provincia de Huaraz, Ancash, ante el peligro inminente por contaminación hídrica. Esa era, digamos, la breve introducción que quería darles y voy a quedar atenta a las preguntas que tengan. Muchas gracias, señora ministra. Vamos a dar inicio a la rueda de preguntas del Consejo de Ministros, Denise Miralles. Ministra, quería saber cuáles son las primeras acciones que va a realizar en su gestión, asumiendo ya este cargo de presidente del Consejo de Ministros, considerando que estamos a puertas del proceso electoral. ¿Qué se va a hacer en la lucha contra la criminalidad, que es un problema que es álgido en nuestro país? Gracias. Como lo he mencionado, ahorita tenemos que actuar con un sentido de urgencia ante la emergencia producto del fenómeno del Niño y estamos ya desplegando estas acciones inmediatas. Hemos dado cuenta de los decretos de emergencia que se están aprobando, algunos se están ampliando y seguro algunos más se incorporarán dependiendo de cómo avance el fenómeno del Niño en las distintas localidades del país. Para eso luego yo le voy a pedir al señor ministro de Defensa que nos complemente, pero hemos desplegado algunas acciones inmediatas para, por ejemplo, reducir el procedimiento de aprobación de estos estados de emergencia que son iniciados por los gobiernos locales normalmente
y también algunas acciones de seguimiento diario. Por ejemplo, mañana, después de la visita a Arequipa, el señor presidente y algunos de los ministros vamos a sesionar, a tener una reunión de trabajo en el COE para recibir información detallada y coordinar seguro en algunas reuniones que vamos a organizar con los señores gobernadores de las zonas más afectadas. Entonces, esa es nuestra prioridad 1, sin perjuicio de lo que he mencionado también. Entonces, le pido por favor al señor ministro de Defensa que nos complemente. Sí, muy bien. Muchas gracias, señora presidenta del Consejo de Ministros. Muy buenas noches. Efectivamente, estamos en estas emergencias muy terribles desde el mes de diciembre a la fecha. Los últimos acontecimientos nos han dicho que ligeramente están incrementándose. Actualmente tenemos 707 distritos declarados en estado de emergencia, de los cuales hay 4 por impacto de daño. Significa de que la ayuda debe llegar inmediatamente a esos distritos. Pero lo demás son por inminentes daños que pueden haber. El día de hoy, como dijo la señora presidenta del Consejo de Ministros, se ha aprobado declarar en estado de emergencia 17 distritos, de los cuales son 16 de Arequipa, 1 de Opucaje, Ñica, y 247 distritos en diferentes regiones del país por peligro inminente, además de otros ampliaciones de declaraciones de estado de emergencia por problemas hídricos. Eso es lo que el gobierno hace para poder flexibilizar presupuesto, para flexibilizar ayuda que pueda llegar por los medios más rápidos. El que habla estuvo en Arequipa el sábado y domingo y pudo ver lamentable lo que está pasando. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha maquinaria, sin embargo se necesita más maquinaria, por ejemplo volquetes, por ejemplo cisternas de agua, que ya está llegando inmediatamente el día de mañana. Se va a impulsar esos apoyos. Por lo demás, las otras maquinarias están trabajando. No solamente hemos visto en esos 3 puntos álgidos de Arequipa, como es Yanaguara, un punto, y en Caima hay 2, uno en Los Ángeles y otro en Miramar. También hay en otros distritos que han sido visitados, pero ya con maquinaria ellos están ya resarciendo esos daños. Eso fue el producto del día jueves. Sin embargo, el domingo nuevamente llovió y causó un poco más de daño, sobre todo en estos 3 que ya mencioné, Yanaguara y Caima. Se sigue apoyando también en el norte, Tumbes, Máncora, en Piura, también se está directamente apoyando. INDECI en ese sentido, y todos los sectores monitorean y acuden a los lugares de los hechos para seguir apoyando. Van a seguir las lluvias y el gobierno está atento con todos los sectores para apoyar a la población, también con ayuda humanitaria, tanto víveres como de todo tipo, ayuda humanitaria, carpas, etcétera, etcétera. Seguiremos informando y seguiremos apoyando, seguiremos estar atentos con esta ayuda a la población que realmente lo necesita. Siguiente pregunta, Carla Cieza, de Canal N. Ministros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Justamente en esta misma línea, porque es alarmante la situación en Arequipa precisamente por las lluvias, ¿no? Queda claro que usted ha indicado de que se van a reunir con las autoridades competentes para informarse mejor, pero esto es de hace varios días sobre la situación en Arequipa. ¿Ustedes van a viajar mañana? Esa es mi pregunta. ¿Van a viajar mañana con el presidente? ¿Quiénes van a ir? ¿A qué hora? Y, por favor, sobre el estado de los colegios estatales, que ya mismo empiezan las clases, el estado de los hospitales, si nos podría, por favor, precisar en ese sentido, si pudiera, por ejemplo, darnos un monto, una inversión, pero mañana, si van a viajar con el presidente de la República, ¿qué ministros y en qué horas del día sería, Erika? Gracias. Gracias. Solo para precisar, no he dicho que nos vamos a informar recién. Lo que he mencionado es que ya estamos bastante informados. El gobierno ya ha tomado acciones en varias de las zonas que hemos descrito. Y el día de mañana va a viajar el señor presidente, voy a estar yo, va a estar el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ministro de Transportes, Midagri, el ministro de Defensa. Estaremos en Arequipa con ya coordinada algunas actividades con el señor gobernador y algunos alcaldes de las zonas más afectadas.
y regresando a las 8 vamos a partir, a las 8 de la mañana, y regresando, la idea es que en la tarde nos reunamos en el COEN y coordinar con algunas de las autoridades regionales, sobre todo, y alcaldes también, de otras zonas afectadas, pero en las que también vamos a estar programando actividades en los días siguientes, pasado mañana, y dependiendo un poco de la gravedad de lo que nos informe también en el COEN, porque esto es es algo que está, digamos, que muta en cada momento y que tiene que hacer un seguimiento como el que hemos determinado justamente, que tiene que ser diario, ¿no? Nos comentaba el señor ministro de Defensa en la sesión del Consejo de Ministros que INDECIS tiene un equipo las 24 horas del día, obviamente con turnos, pero que nos está mandando reportes de las incidencias. Entonces, esa información está fluyendo, pero más o menos esas son las actividades que comento que vamos a tener el día de mañana, pero que van a continuar en la semana también. Gracias. Siguiente pregunta, Karin Saldaña, de Latina. Buenas noches con todos los presentes. Ministra, ¿cómo explicarle al país que desde el día domingo teníamos conocimiento de que quien iba a asumir el primerato era el señor Hernando de Soto? De hecho, él ha informado que hasta la tarde de hoy él iba a jurar en el cargo, ¿no? ¿Cómo así se da su designación? Hay que decirlo de una manera sorpresiva, ¿no? El presidente se lo había propuesto como una opción con anterioridad, ¿o fue hoy, de último momento, que usted acepta liderar la PCM? Y se ha dicho también desde la oposición de que usted sería la cuota de Alianza para el Progreso. Lo ha dicho incluso el mismo Hernando de Soto. ¿Qué respondería usted a ella? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, brevemente para contestar esta pregunta, porque entiendo la preocupación, pero ojo, la preocupación principal del país tiene que ser resolver los problemas del país, ¿no? Pero muy transparentemente le comento, el día de hoy en la mañana fuimos citados los candidatos a ministros, los que nos habían invitado, digamos, a las 8 de la mañana a Palacio, ¿no? Algunos llegaron un poquito más tarde, pero en esa línea todos hemos citado, y la idea, la información que teníamos, incluso la que hemos dado a nuestras familias, es que la juramentación iba a ser a las 12 del día, ¿no? Y obviamente era un acto que ya se había hecho público, que incluso el señor presidente lo hizo público por las redes sociales, y estábamos, digamos, confirmando, o estaba confirmado que el señor premier iba a ser el señor Hernando de Soto, el que había, digamos, aceptado. Nosotros, los ministros, hemos estado en Palacio de Gobierno y se nos dijo, bueno, ya no va a haber juramentación, se ha suspendido porque no ha habido una aceptación de parte del señor propuesto, el señor premier, propuesto para premier, y nos invitaron, digamos, a retirarnos. De hecho, ustedes han sido testigos, varios candidatos se retiraron, ¿no? Nosotros pedimos, y digo nosotros, los que éramos ministros, digamos, en ese momento, todavía porque tenemos cartera, nos reunimos con el señor presidente, y él nos informó que el señor de Soto había cambiado de opinión y que ellos habían llegado, digamos, había una propuesta de lista de ministros que seguro eran los que habían sido citados en la mañana, pero que él había informado que quería hacer cambios adicionales. Obviamente era una situación muy compleja, y lo que le dijimos al señor presidente, que nuestro país no puede perder el tiempo, que nosotros necesitamos atender las emergencias. Todos estos decretos que les hemos comentado hoy día están listos desde la semana pasada para ser firmados, y no podía firmarse porque no teníamos Consejo de Ministros. Entonces, eso le comentamos al señor presidente, y bueno, el señor presidente me ofreció asumir el premierato, y tanto así que la lista digamos, de ministros que al final terminó juramentando es prácticamente la lista de la mañana. Entonces, no es que ha habido un cambio de ministros, la aceptación que había dado, entendemos, la propuesta anterior, era la misma lista de ministros. El único cambio ha sido, obviamente, en mi caso, que ha asumido el señor Gerardo, el que era viceministro de Economía, y ahora es el señor ministro de Economía, ¿no? El señor Gerardo López. Entonces, esto es lo que podría yo comentar al respecto. Sí entiendo la complejidad que se puede haber, y todos estos comentarios que ahorita están acaparando los medios de comunicación, en los programas,
pero creo que es importante que sí se converse sobre eso, pero que no hagamos elucubraciones que no vienen al caso, ¿no? Yo lo he manifestado incluso cuando fui asignada como ministra de Economía, se decía que yo era cuota de tal partido, después decían que era de tal otro partido. Yo soy una funcionaria pública de carrera, no tengo ninguna militancia política, nunca la he tenido, y yo respondo a mi país. Entonces, eso podría decir, no sé si, señor canciller, usted desea Sí, solamente para añadir algo. Efectivamente, el grupo de ministros que conversamos con el presidente fue muy insistente en expresar que, dada la crisis en que está nuestro país por el tema de las inundaciones, de las lluvias excesivas, había que tomar una rápida decisión sobre quién iba a ser primer ministro ante la posición que había tomado el señor de Soto de no querer continuar siendo primer ministro porque los nuevos cambios que él había propuesto no habían sido aceptados por el presidente. En consecuencia, el presidente Balcázar escuchó esa solicitud, concordó con ello y fue ahí, delante de todos nosotros, que él hizo el ofrecimiento a nuestra ahora primera ministra y ella aceptó de inmediato por la consideración principal, y así lo dijo en ese momento, de que el país no se puede perder más tiempo y hay que atender las urgencias de inmediato, por lo cual creo que la ministra Miralles merece nuestro agradecimiento. Continuamos con Jessica Merino de RTP. Formular la pregunta. Ministro, muy buenas noches. Estamos en vivo para la señal de RTP para consultarle, por favor, bueno, ya han hecho las aclaraciones correspondientes, pero en el gobierno anterior tenían previstas ya 2 citas, puntualmente con el presidente Donald Trump y también con el Papa León XIV, previstas tanto para el 7 de marzo y el 11 de mayo. Canciller, ¿quién empieza esas reuniones que sostendría en todo caso el presidente Balcázar? Y, por favor, permítame, ministra Miralles, ¿cuándo es que pedirán al Congreso la sesión respectiva para poder solicitar el voto de confianza? Lo escucha todo el Perú. De repente, para atender tu segunda pregunta, no hemos definido una fecha, sin embargo, como comento, estamos en prácticamente sesión permanente. Seguro que el día de mañana, pasado, estamos definiendo eso y les haremos conocer también. Solo mencionar que el señor presidente ya lo ha dicho, digamos, en los días anteriores, que va a generar reuniones con las fuerzas políticas para generar consensos y lograr que tengamos como prioridad la estabilidad del país. Tenemos un proceso electoral a portas, tenemos, aparte del fenómeno del Niño, como bien mencionaba, la crisis de la seguridad ciudadana, que tenemos acciones que tienen que tomarse inmediatamente y tienen seguro que fortalecerse. Entonces, esa tiene que ser la prioridad del país, y para lograr esos objetivos necesitamos estabilidad política. Entonces, seguro que estaremos convocando a los partidos políticos, a las fuerzas del Congreso, y en línea con eso seguro vamos a definir también la fecha para ir al Congreso a solicitar la confianza, ¿no? Sí, señor. Y para responder a las otras preguntas, yo les digo que tengan en cuenta que tenemos 4 horas en este ministerio recién. En consecuencia, nuestras primeras actividades han estado dedicadas exclusivamente a atender la crisis que vive en este momento el país. Sin embargo, voy a hacer 2 comentarios que son los siguientes. Como se sabe, el presidente Balcázar mantuvo una reunión pública con el embajador de los Estados Unidos en el Perú. Como resultado de esa reunión, yo puedo asegurarle, porque lo he conversado con el presidente Balcázar y con el embajador de Estados Unidos, que la relación entre los 2 países es una excelente relación. Como he dicho varias veces ante la prensa, somos aliados en temas diversos, especialmente en aquellos que tienen que ver con seguridad y defensa. Esa alianza va a continuar y se va a profundizar. No puedo en este momento, porque no lo he conversado con el presidente, responder sobre la invitación que en su momento hicieron
hizo el presidente Trump. En cuanto a la visita al Papa, todavía no lo he conversado con el presidente, pero es una cosa que voy a hacer en el más pronto plazo posible. No va a ser mañana, porque mañana el presidente va a estar en Arequipa, así que trataremos de que sea pasado mañana o el día subsiguiente, y ahí con mucho gusto le informaremos a la prensa. Gracias. Última pregunta, Álvaro Cisneros de Panamericana. Señor Ministro, buenas noches. La pregunta para la señora Presidenta del Consejo de Ministros. ¿Siente usted libertad para poder trabajar y aterrizar los planes y objetivos que tiene a corto plazo en este momento de emergencia? Se lo pregunto porque claramente al señor de Soto no le han dado esa libertad, ya que él tenía unas ideas específicas que no concordaron con lo señalado por el presidente de la República. ¿Usted va a poder trabajar y concretar los planes que tiene sin esa libertad o está sujeta a lo que el presidente de la República, por más que sea el jefe de Estado, le pueda imponer? Gracias. Gracias. Bueno, no conozco las ideas del señor Hernando de Soto que le había planteado al presidente, pero por lo pronto lo que puedo responder es respecto a las ideas que hemos planteado nosotros y tenemos el respaldo del presidente por continuar en la línea, por generar primero las condiciones para esas prioridades que estamos dando, ¿no? Que nuestras elecciones sean transparentes, que se genere todos los recursos necesarios, todas las coordinaciones para que estas puedan darse, garantizando que el ciudadano puede ejercer su voto libremente. Segundo, el tema de obviamente la atención a la emergencia producto del fenómeno del Niño, el tema de seguridad ciudadana. También reiterar el respeto de lo avanzado en la estabilidad económica y responsabilidad fiscal que desde mi cartera anterior había emprendido. Tengo ese respaldo para continuarlo. No hay no siento, y de hecho es lo que me expresó el señor presidente, no podemos hacer cambios radicales, él también lo ha comentado, estamos en un corto plazo y lo que tenemos que asegurar es eso, es garantizar las condiciones para que nuestro siguiente gobierno electo por los ciudadanos pueda tener una tarea, digamos, iniciar sin problemas. Entonces nosotros vamos a concentrarnos en resolverlo inmediato y generar seguro algunas hojas de ruta de buen comportamiento relacionados a política fiscal, pero también a otros temas que están, digamos, en la importancia del país como la seguridad ciudadana, entre otros, ¿no? La conferencia de prensa ha concluido. Agradecemos la presencia de la señora Presidenta del Consejo de Ministros. De esta manera ha concluido la primera conferencia de prensa que ha dado la Presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles. Retornamos con ustedes, estudios, continúen con nuestra programación.